se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las escenas. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Renderaz, con su columna de los sábados, ¿Para vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9, que hoy ha titulado Confluencias opositoras y miserias del PRO. Hola Aurelio, buenos días. Buen día, Marina, ¿qué tal? Bien, muy bien. Comencemos, Aurelio. En la novedad de la semana, ampliamente subrayada por los medios, fueron las contundentes derrotas legislativas de Milei. Con esto hago una especie de introducción retórica, porque se trata de algo que es de dominio público. Todos sabemos que lo que ha pasado ha sido rechazado por la Cámara de Diputados con amplia mayoría. El DNU, que asignaba 100.000 millones de fondos secretos para la CIDE, para el espionaje, que sabemos que siempre es el espionaje interno en la Argentina, porque la Argentina no tiene una política mundial que le permita, que le exija, digamos, tener un servicios de inteligencia como los que tienen los países que tienen talla global. Y además la sanción por parte del Senado de una ley de movilización, de movilidad jubilatoria, destinada a compensar la quita que hizo sobre las jubilaciones el gobierno de Milei al saltearse el aumento del mes que mayor inflación tuvo en la Argentina durante el gobierno de Milei, que fue el mes de diciembre. Bueno, esas derrotas contundentes, cuya novedad más destacada, cuya novedad sobresaliente ha sido, digamos, la votación por parte del PRO contra el gobierno, digamos, por primera vez mostrando que no ha seguido la política que necesitaba Milei para sostener el plan de ajuste y para sostener una política de espionaje evidentemente diseñada porque como se trata de fondos secretos, evidentemente diseñada para financiar actividades ilícitas, como el espionaje de la oposición, como el soborno de jueces y de legisladores, con un fondo muy cuantioso sobre los cuales no se rinde cuenta. Bueno, eso que en sí mismo era un escándalo en medio del griterío de que no hay plata, y del ajuste a los jubilados y la hambruna general que están sufriendo amplios sectores de la sociedad argentina, de alguna manera implicó una especie de quiebre en lo que venía ocurriendo, y empezó a gestarse un rechazo, primero al DNU, y después el tema de la movilidad jubilatoria y de los fondos. Hay otro tema que entiendo que todavía no se ha resuelto, que es el de la actualización de los fondos para las universidades, que es el otro gran escándalo de la política económica de Milei, que prácticamente va a llevar a una destrucción de la vida universitaria y muy probablemente por lo menos a la pérdida parcial, si no total, del año para el conjunto de estudiantado universitario, que son centenares de miles de personas, ¿no? Y que además es un problema relacionado con el desarrollo estratégico del país, porque sin educación superior, el país se barbariza, claramente se barbariza, se descalifica desde el punto de vista de la formación técnica y profesional y científica, digamos, incursiona en un terreno de decadencia muy grave.
Esas tres cuestiones de alguna manera están afectando los vínculos del gobierno con la oposición blanda o con el campo de sus aliados, como es claramente el caso del PRO, y esta semana han hecho eclosión. Ahora, creo que eso, más allá del chimenterío, nos exige buscar esclarecer la situación de coyuntura, expresando dónde están las fortalezas y las debilidades de Milei, y las fortalezas y debilidades de la oposición, y hacia dónde vamos en todos esos las cuestiones que están implicadas en ese asunto. Fortaleza de Milei creo que es clara, que además de su victoria electoral, que en parte le debe al apoyo del PRO, deriva del apoyo de Estados Unidos y sobre todo de la élite capitalista global y local, que lo respalda a pesar de la recesión económica grave que está sufriendo el país, porque especula con lo que puede derivar de las privatizaciones. La élite económica internacional y local ya ha vivido la experiencia del menemismo, comprando por monedas empresas del Estado, y espera repetir durante un gobierno de Milei esa hazaña de enriquecerse sin esfuerzo, que ya vivió durante la época del menemismo y que puede volver a vivir en este momento si este gobierno logra estabilizarse y avanzar. Hasta ahora ha logrado cosas, pero no logra consolidarse. De ahí deriva la fortaleza de Milei, y a la cual hay que añadirle como un factor determinante la desorientación que hay dentro del campo nacional y popular, que llevó a la derrota del candidato de Unión por la Patria y al triunfo de Milei, y a una especie de crisis muy profunda del conjunto de la política nacional y del sistema político argentino. Ahora, en ese marco, lo que hemos visto es que la oposición a Milei estaba virtualmente reducida a la acción de la bancada a nivel legislativo, a nivel de la lucha por la hegemonía política. Creo que lo más destacado han sido las movilizaciones del movimiento obrero por un lado, y en el caso del mundo universitario, académico, intelectual, la gigantesca marcha del 24 de febrero, con más de 1 millón de personas reclamando digamos, el derecho del país a tener y conservar sus universidades. Ahora, en el plano legislativo, la única oposición más o menos consecuente que hemos visto es la de, digamos, hablando de los partidos fundamentales, no de los grupos minoritarios, ha sido la bancada de Unión por la Patria, que además de ser fiel en ese sentido, casi unánimemente, ha habido deserciones, las conocemos, pero son minoritarias, además de ser fiel a un proyecto de país distinto del que sostienen o inspiran a Milei y al PRO, parecen confiar las fuerzas de Unión por la Patria en que el respaldo que muestran las encuestas a la figura y a la política y al gobierno de Milei es un respaldo que va a irse evaporando, desapareciendo en la medida en que la sociedad argentina perciba los efectos desastrosos de la política que se está llevando. Algo de eso está
que eso también explica las novedades de semana. Es decir, las últimas encuestas están mostrando una caída de Milei en niveles todavía muy limitados, pero donde se ve ya que prevalece el rechazo al respaldo. Las que yo he visto en proporciones que a lo mejor están en un 45% de rechazo y un 41% de apoyo, lo que es bastante, habida cuenta de la catástrofe que está generando a nivel económico social el gobierno de Milei. O sea, casi es un milagro que todavía conserve ese respaldo del 41% y de gente que manifiesta aún tener esperanza, tema del cual hemos hablado justamente el sábado pasado. Ahora, el resto, decía recién que la bancada de Unión por la Patria parece tener en claro que el respaldo que dan las encuestas va a evaporarse. El resto, desde el resto del espectro político, no solamente ya del mundo parlamentario, desde la derecha radical hasta el FMI, pasando por el PRO, digamos, siguiendo por las usinas ideológicas y financieras internacionales, apuestan claramente al triunfo de Milei, pero son conscientes de que el ajuste castiga a las mayorías. Teme que crezca el rechazo a Milei, tiene cierta sospecha de que eso va a ocurrir y no quiere pagar el precio. No quiere pagar el precio de sostener una aventura condenada al fracaso, y en el caso de las fuerzas políticas nacionales argentinas, no quiere pagar el precio político de haber respaldado este ajuste, y de ninguna manera, ni siquiera el PRO está dispuesto a morir por y con Milei. Y bueno, y en este sentido creo que conviene tener en claro que tampoco Macri quiere dar la vida por Milei. Sí, el sueño de Macri durante el proceso que se inició con las elecciones del año pasado fue desde el vamos conducirlo a Milei, instrumentarlo como si fuese una especie de débil mental al cual Macri lo iba a poder llevar de la nariz, o por lo menos ejercer el rol de una especie de gobierno en las sombras, de poder detrás del trono, por ser él, supuestamente, creo que es lo que Macri cree de sí mismo, más hábil, más experimentado y con un respaldo más sólido en el establishment. Que es cosa que este último es relativamente cierto, porque el establishment no está constituido por gente que no son tontos precisamente, y que advierte todas las debilidades políticas, temperamentales, psicológicas y hasta la falta de equilibrio mental de Milei. En cambio sabe que Macri es un tipo en ese sentido más confiable. A su vez, Milei, mostrando que por lo menos no es tan tonto como creía Macri, está obviamente dispuesto a ser respaldado, necesita el apoyo de Macri y del PRO, pero de ninguna manera quiere compartir la jefatura de todo el proceso, y por lo menos de acuerdo a lo que cree Macri, le ha dado poco. O sea, le ha dado una injerencia o una participación en el gobierno más escasa que la que desea Macri. Creo que en ese sentido
esta situación que va demostrando que Milei se hace cada vez más frágil por la pérdida del apoyo social y porque las cuentas de la economía tampoco cierran. Entre otras cosas, hay una cantidad que es casi mayoritaria o francamente mayoritaria en los economistas neoliberales que consideran que es prácticamente segura una devaluación y que vamos a vivir una situación que va a forzar al gobierno a devaluar, y hasta hay algunos que dicen, y cuando eso ocurra se acaba Milei, porque el único capital político que puede por el momento exhibir el gobierno de Milei ante la opinión pública es esta caída, que de ninguna manera significa un triunfo consistente, esta caída de los índices inflacionarios, que en realidad es una medida un poco tramposa, porque es una caída, si comparamos los índices con lo que fue el mes de diciembre, un mes en el cual el alto de precios fue determinado por la acción del propio gobierno, porque generó una devaluación, dispuso una devaluación impresionante. Entonces, creo que eso interesa tener en claro el juego de Macri, porque la única persona dentro del mundo del PRO que tiene una actitud incondicional de respaldo al proyecto de Milei es Bullrich, que es posiblemente una de las personas, a pesar de que fue la candidata, una de las personas más torpes, más estúpidas que hay dentro del armado, del conjunto del PRO, y que, bueno, está dispuesta estaba preconizando la fusión entre el PRO y la Libertad Avanza, cosa que Macri justamente ha resistido porque quiere mantener con el PRO una situación de autonomía que le permita ir graduando lo que respalda, lo que no respalda, la distancia que establece entre su posición y la del gobierno, para poder tener las manos libres en el momento en que el gobierno de Milei se vaya por los caños, y entonces si Macri estuviera demasiado pegado al gobierno de Milei, correría el riesgo de que la caída de Milei lleve también a la desaparición del PRO. Lo arrastrara. Eso justamente, ¿hola? Lo arrastrara, digo. Lo arrastrara, claro, lo arrastra el PRO. Y eso es lo que Macri quiere evitar. Claro. Con una suerte que veremos qué es lo que dicen los hechos, cuál será. Porque en principio lo previsible es que el deterioro de Milei también deteriore sus socios. Claro. A los que lo han apoyado, a los que le han dado respaldo electoral y político durante el gobierno, a los que le han permitido llegar a la presidencia. Eso es el cálculo más de lo que es más probable que ocurra. Ahora, por supuesto que si el PRO decidiera, como pretendía la Bullrich, la fusión con la Libertad Avanza, en lugar de conservar la autonomía e ir graduando lo que apoya y lo que no apoya, y bueno, el PRO correría la misma suerte que Milei, porque sería una fuerza unificada. Ahora, creo que la situación va a ir mostrando un deterioro del prestigio del gobierno, va a ir hundiendo a la Libertad Avanza. Vamos a ver acentuarse a medida que eso ocurra estas situaciones de escandalete, que son las internas del PRO, que estallan por todos lados,
Y bueno, y vamos a tener oportunidad, como hemos visto esta semana, de reírnos para no llorar, viendo una especie de sainete de conventillo, como son los encuentros en la Casa en Olivos de Macri y Milei, y una frase con la cual quiero cerrar esta columna, que realmente es tan lamentable, pero al mismo tiempo mueve a risa, que es el comentario de Milei de que Macri sabe, no puede estar actuando contra la solventación del espionaje, porque Macri sabe que eso forma parte de lo necesario. Y eso a mí me parece realmente entre el ridículo y digno de la sorna, porque si hay algo que caracterizó a la política de espionaje de Macri, ya lo hemos dicho varias veces, es una cosa miserable de espiar a su cuñado, de espiar a los tripulantes, a los familiares de los tripulantes de Lara San Juan, de espiar incluso a su propia tropa. Uno de los espiados fue Rodríguez Larreta. Entonces que Milei considere que cuando habla del espionaje, está hablando con una persona entendida, realmente nos hace pensar que Milei quiere presupuestar los servicios de inteligencia para ser un alumno lo más exitoso posible del propio Macri. Bueno, Aurelio, muy interesante. Un abrazo y gracias. Bueno, hasta el sábado que viene. Gracias a ustedes. Chao, hasta el sábado. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras.